Buenos días, pueblo dominicano y el mundo. Estamos aquí de nuevo en otro programa estelar de Los Sabios en la Z. Un programa producido por Bienvenido Rodríguez bajo la coordinación de quien les habla, su anfitrión, general retirado Miguel Ángel Cordero. Hoy, domingo 9 de marzo del año 2025, estamos ante lo que podría ser un cambio de era o una era de cambio. Y por ello le traemos un tema bastante, pero bastante novédico, en un mundo convulso, en un mundo en llamas, en donde ya no sabemos cuál es el color del cristal con que se mira. Nuestro tema de hoy está encaminado hacia una interrogante. ¿Qué busca Donald Trump con sus estrategias de concertante? ¿Está propiciando generar una crisis global para producir cambios o producir cambios que le permitan generar una crisis y con ello establecer un nuevo paradigma de gobernanza y gobernabilidad? Bueno, es un asunto que a veces analizamos y no encontramos en el ámbito y en el contexto geopolítico la razón, la función por la cual nosotros podríamos garantizar o asegurar una o la otra. Y por ello hemos definido y hemos cuestionado si estamos ante un cambio de era o ante una era de cambio. ¿Qué nos podría decir ese público que nos sigue todos los domingos en este programa estelar de la Z101, Los Sabios en la Z? Bueno, debemos definir y establecer qué es una era de cambio y qué es un cambio de era. Hay divergencia en cuanto a este criterio. Algunos analistas consideran que un cambio de era es una ruptura radical con el pasado. Estamos ante una ruptura radical con el pasado, donde los fundamentos de la sociedad, la economía, la política y la cultura, dentro de un contexto geopolítico, experimentan transformaciones, unas transformaciones que algunos dicen son irreversibles, pero yo particularmente entiendo como analista de la ciencia geopolítica que nada es irreversible, porque hablar de lo irreversible es hablar de lo absoluto, y la ley de la relatividad establece que el mundo es constantemente cambio. La vida es cambiante y la geopolítica, lo que es ahora no será ahorita. Entonces, lo irreversible no puede existir porque rompe con lo que es el paradigma del cambio, donde la ley de la relatividad impregna su sello y establece que todo está sujeto a cambio, que no existe lo absoluto y lo irreversible cae dentro de lo absoluto, violando la ley de la relatividad. Ahora, ese punto de inflexión que marca el fin de un periodo histórico para iniciar otro. En cambio, cómo se vienen dando lo que es el cambio de era. Para algunos está matizado por lo que es la incursión de la tecnología y la inteligencia artificial. Y nosotros nos decimos y vemos, escuchamos los cuestionamientos ante el avance de una IA que nos está encaminando hacia lo que se llama un proceso de transhumanización, donde el ser humano cada día es menos competitivo, donde las máquinas, esa inteligencia, a través de esa inteligencia artificial, pues están desplazando a los seres humanos de su estado
estatus laboral y hasta de su estatus cognitivos, porque ya las IA hacen trabajo que nosotros teníamos que rompernos la cabeza para hacerlo. Pero hay una revolución tecnológica en el contexto geopolítico que está redefiniendo lo que es la vida de la sociedad y con ello el posicionamiento de los estados. Pero también podríamos decir, dentro de ese contexto del cambio de era, que estamos ante una crisis climática y de agotamiento de recursos, lo que está llevando a los estados a disputarse lo que es un teatro de operaciones a través de una dinámica relacional que, aunque no entendemos en ocasiones, estamos llamados a analizar. Por ejemplo, esa relación que se está dando últimamente entre lo que es el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y Vladimir Putin, está fundamentada en cuanto a la crisis climática y el agotamiento de los recursos. Bueno, podríamos hablar del agotamiento de los recursos, porque en el agotamiento de esos recursos, pues Estados Unidos requiere de una serie de recursos que están bajo el control, que China tiene la llave maestra en más de un 60% de esos recursos, y que Estados Unidos no se puede dar el lujo de estar de lado a lo que es el avance hacia un cambio de era en el ámbito tecnológico. Entonces, vemos también que se está visualizando una reconfiguración de lo que es el gran tablero mundial, donde algunos comentaristas dicen Estados Unidos y Rusia están proyectando junto a China repartirse el mundo a través de lo que es el control de los recursos, pero no solo el control de los recursos, la política exterior de ambos, de esa trilogía de Estados. Pero podemos decir también que ese nuevo orden mundial con unas potencias emergentes, que ya no vamos a decir que existen esas potencias emergentes. Y vamos a analizar por qué. Hubieron dos instituciones desde el punto de vista político-económico que generaron una atracción por parte de los estados ante una deficiencia de gobernanza y gobernabilidad, y estas entidades propiciaban debilitar lo que es el bloque occidental, o mejor conocido como el G7. Nos referimos a la Organización de Cooperación de Shanghái, un esfuerzo iniciado por China y patrocinado posteriormente por la Federación Rusa y con ello Vladimir Putin, donde esa cooperación, esa Organización de Cooperación de Shanghái, pues buscaba atraer a una serie de estados que eran disidentes de lo que es el occidente. Pero no tuvo ese crecimiento tal porque se visualizó más a nivel asiático y del Medio Oriente, dentro de ese contexto del ámbito, de esa potencialidad que los estados del Medio Oriente y del Asia, inclusive algunos estados del África, pues configuraron, pero no tenía ese alcance, no tenía esa potencialidad, por el hecho de que no se conocía el fundamento, no solo geográfico, sino histórico, desde un contexto de principio que le permitiera enarbolar la bandera de intereses comunes. Pero luego surge el llamado BRIC, y que posteriormente viene a ser el BRIC+, fundamentado en un concepto
que no tiene un sentido geográfico, como el llamado sur global. Porque nos preguntamos, ¿pertenece China al sur global? No. Hay que definir lo que es el sur global. Pero este segundo bloque de alianza político-económico con un sentido de estrategias desconocidas, vamos a decir, porque el objeto era, o podría ser, posteriormente, generar una alianza tan sólida a nivel del ámbito de la seguridad económica, pero y a nivel de la seguridad y la estrategia en el ámbito de la defensa. ¿Qué podría ser? Sí, podría ser un proyecto más anhelado y que posteriormente, después que se consolidara la parte político-económico, se iba a ir a la parte del ámbito de la estrategia de seguridad, aunque de la seguridad y la defensa debemos aclarar, aunque esos ámbitos, tanto la seguridad como la defensa, son parte del componente político, pero no se entra en lleno a una alianza en defensa, a una alianza en seguridad, sin haber tenido inicialmente una comunicación económica. El factor económico es un ente que une a los estados a través y reconociendo sus necesidades. Ahora, yo me pregunto, en un mundo donde se avisora que hay un cambio de era o una era de cambio, ¿tendrán sentido estos bloques político-económicos? ¿Tendrán esa fortaleza que se esperaba para generar cambios en un mundo totalmente convulso? ¿Qué pasará con la economía de muchos estados que forman parte de estos bloques? Por ejemplo, India. Una India que está todavía en bonanza con lo que es los combustibles fósiles, que está comprando petróleo a Rusia, dado las sanciones, a precio de vaca muerta, y que se ha consolidado como una potencia emergente. ¿Qué pasará ante un cambio de era o una era de cambio con la India? ¿Seguirá proyectándose como una potencia emergente cuando su economía sufra una interrupción producto de que sus grandes beneficios devienen de la venta de los combustibles fósiles ya procesados a Europa y otros estados? Bueno, habría que ver, pero a la vez nos vamos a preguntar, ¿qué pasará con China, que también compra ese petróleo y ese gas de Rusia a precio de vaca muerta, producto de las sanciones a la Federación Rusa? Eso se va a redefinir inmediatamente. Se resuelvan una serie de situaciones y aconteceres que están en un plato de negociación en el que Vladimir Putin y Donald Trump tienen la llave maestra. Pero vamos a ver ahora y analizar qué es una era de cambio. Una era de cambio significa un periodo de transformación aceleradas y profundas, pero dentro de un marco histórico que no se acaba de redefinir. Y podríamos decir que las transiciones hacia una economía digital y descentralizada nos conllevan a una era de cambio. Se parece similar al cambio de era, pero también aquí se dan cambios en lo que son los sistemas políticos, social y económicos, es decir, en el ámbito geopolítico de los estados. Hay avances científicos y tecnológicos. Y hay dos grandes autores que en este sentido buscan delimitar, generar conciencia sobre uno y el otro. Por ejemplo,
Hay un sociólogo llamado Simon Baldwin que establece que el mundo es algo líquido y que al ser algo líquido va sufriendo una serie de transformaciones y modificaciones. Y podríamos decir que ahí entra lo que es la ley de Lavoisier. En la naturaleza nada se crea, nada se pierde, todo se transforma. Y al ser un mundo líquido, según Bauman, los estados se van a transformar de acuerdo a las circunstancias del momento para adquirir nuevas cualidades, nuevas potencialidades y adaptarse a los tiempos actuales. En cambio, Yuval Harari, ese gran autor de 2 obras, Sapiens y Homo Deus, se refiere a que el mundo está marcado bajo un contexto de lo que son las inteligencias artificiales y la biotecnología. Y en ese sentido, Harari, Yuval, pues nos va a nosotros a establecer de que la tecnología, la inteligencia artificial y con ello lo que es el ámbito de la biotecnología está marcando una nueva era dentro del contexto de lo que es un cambio de era. Y nosotros en ese cambio de era hablamos sobre cambios geopolíticos. Y en esos cambios geopolíticos, porque hay que establecer que los cambios geopolíticos traen con ellos disrupciones en lo que son los factores del poder nacional. A nivel global, traen cambios en lo que es el aspecto geográfico. Y lo vamos a ver, que se va a notar ese cambio a través de lo que es una readecuación del tablero geográfico global, donde ya el crecimiento de los estados va a llamar a lo que es un nuevo esquema de expansionismo. Y este esquema de expansionismo podría estar ligado a un neocolonialismo. Es muy probable, porque ya vemos que la alianza Donald Trump-Putin, que está todavía en un proceso de conversación, en un proceso de búsqueda de lo que es la datología, de búsqueda de fundamentos lógicos para concretar un criterio, primero económico y posteriormente político. Y lo estamos viendo en lo que es la guerra Rusia-Ucrania, que para producir esa paz anhelada, quizás no la paz a la que se refirió Immanuel Kant en 1795, la paz perpetua, porque eso es un sueño. Eso es parte del realismo ideológico y dentro de la teoría de las relaciones internacionales debemos nosotros estar conscientes que el realismo ideológico no tiene base, no tiene fundamento. Pero estamos viendo las propuestas en el ámbito económico de Donald Trump a Zelensky, pero estamos viendo las propuestas de Putin a Donald Trump en relación a los recursos minerales. Ahora, ¿qué produce esa alianza Donald Trump-Putin para lo que es el ámbito de las relaciones internacionales y la reconfiguración de un nuevo orden global? Bueno, hay un elemento fundamental y es que Estados Unidos está propiciando lo que debió propiciar la Unión Europea, una independencia. Se está Estados Unidos independizando con esto en estos momentos de un cambio de era de la Unión Europea, propiciando a su vez que la Unión Europea genere
lo que es su propia autarquía, no vamos a decir su independencia, sino su estrategia para propiciar su crecimiento a partir de una reconfiguración de lo que debe ser la Unión Europea dentro de un contexto económico, porque comenzaron así, un contexto económico y luego político, donde sus diferentes actores todavía no se ponen de acuerdo qué es lo que quieren. Pero esos cambios geopolíticos que se van a dar y que se están dando en base a esa conversación entre Donald Trump y Putin, podríamos decir que va a dar acceso a los Estados Unidos a nuevos recursos, pero le va a dar acceso a la Federación Rusa a nuevos ingresos, eliminación de sanciones. Y la pregunta que nos hacemos es la siguiente: ¿dónde está China en este sentido? ¿Qué papel pinta China en estos cambios geopolíticos en el ámbito de lo que son los recursos y el ámbito energético? Bueno, pero podríamos decir que Donald Trump, que es ahora mismo la figura por excelencia de lo que es el análisis geopolítico a nivel global, porque todos los días tiene una nueva, esos cambios geopolíticos pueden garantizar a los Estados Unidos lo que es su presencia en el Ártico, y no solamente su presencia en el Ártico, su expansionismo hacia Groenlandia, ante una Unión Europea debilitada que no sabe lo que tiene, pero mucho menos sabe lo que quiere en estos precisos momentos. Una Unión Europea débil, donde Francia está tratando de llevar la voz cantante y Alemania, ante la dubitabilidad de su nuevo canciller, tampoco se sabe cuál sería la decisión final. Pero estamos también ante un potencial cambio geopolítico hacia los Estados Unidos, que de esa alianza con Putin se podría abrir paso a lo que es el África. Y el África es un espacio geográfico lleno de recursos, donde todavía no se han explotado una serie de espacios territoriales dentro de los recursos minerales y energéticos. Y ya Estados Unidos, a través de esa alianza estratégica con Rusia, podría tener más acceso a minerales críticos. Pero no vamos a dejar de lado lo que es el ámbito de los conflictos y la guerra, porque con esa alianza se van a desactivar lo que son los conflictos en ciertos lugares, como en el Medio Oriente, donde Irán ya tendría otro posicionamiento, sería menos beligerante. Pero no solo Irán, sus proxies, los hutíes de Yemen, Hezbollah del Líbano, Hamas de aquí de la Franja de Gaza, y de igual manera otros grupos que están representando por Irán en lo que es Irak, y podríamos decir que hasta en Siria. Una Siria que recientemente han muerto más de 1.200 personas por un enfrentamiento entre las autoridades y las fuerzas, esos reductos, esos simpatizantes de Bashar al-Assad.
esa situación donde veíamos que teníamos ya una Siria rescatada, estamos viendo de nuevo el resurgir de nuevos conflictos dentro de un contexto de lo que es la polemología de las guerras y los conflictos. Pero lo grande del caso es que esos conflictos se están originando allá en Taltut, y debemos recordar que en Taltut está todavía una base naval de Rusia, y ese es un espacio de dominio, de control de lo que son o podrían ser las milicias de Bashar al-Assad. Es una comunidad donde hay una lealtad invisible hacia Bashar al-Assad. Entonces, ¿podrían estar los rusos apoyando este conflicto ahí en Taltut? Es probable, como una forma de negociar su estancia a través de la búsqueda de la estabilidad, y que tanto su base naval en esa zona de Taltut como su base aérea en Latakia, pues tengan un fundamento para lograr mantener y sostener la paz y la tranquilidad, y que las autoridades, no solo de Siria, sino con el apoyo de Estados Unidos y otros aliados como Turquía, puedan permitirle pernoctar en esta base naval y aérea, que es de suma importancia para un control estratégico en la zona del Medio Oriente. Pero nosotros nos vamos a preguntar, ¿qué pasará con Ucrania? ¿Dónde podrán llegar las relaciones de Donald Trump con Zelensky cuando próximamente lleguen a un acuerdo definitivo sobre lo que es el intercambio, ese acuerdo, ese memo de intención para la explotación de los recursos mineros de Ucrania? Vamos a ver qué forma tiene esto, porque ya vemos que una Ucrania debilitada, sin capacidad de inteligencia estratégica para determinar de dónde vienen los ataques y el posicionamiento de las diferentes unidades rusas, tiene que negociar. Una Ucrania que se le ha diezmado lo que es el apoyo logístico, el sostenimiento. Vamos a ver a dónde llega, porque eso es parte de lo que yo he denominado la diplomacia de la disuasión para un proceso de toma de decisión. Y vamos a ver también cómo todas esas inquietudes tienen una repercusión en lo que es la República Dominicana una vez abordemos este tema con nuestros elegantes invitados de lujo, que hoy van a establecer un contacto directo con ese pueblo dominicano y con el mundo para analizar estos temas desde diferentes ópticas, como está pactado bajo la inquietud que busca Donald Trump con su estrategia desconcertante: generar una crisis global para producir cambios, o producir cambios para generar una crisis que permita un nuevo paradigma de gobernanza y gobernabilidad.